Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Parece que se está escuchando bien la transmisión. Así que, ¿mandé? Ya sí está bien, así está bien, gracias. Nada más traguitos pequeños. Gracias, gracias, sí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias. Nos ponemos en tus preciosas manos, pidiendo tu bendición, pidiendo tu gracia en medio de nosotros, Señor. Oh Padre amado, te rogamos que tú seas propicio a nosotros y que nos regales un tiempo agradable, Señor, un tiempo de estudio especial. Revélanos tu palabra, Señor, y danos las ideas, danos los pensamientos que nuestro corazón necesita. Ábrenos los secretos de tu palabra, Señor. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, y pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, sobre nosotros, con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú eres el que nos sana, tú eres el que nos bendice. Toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos de estar aquí, aprendiendo, Señor, de ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, voy a tener a la mano el otro microfoncito por si hay algunas preguntas que quieran ustedes hacer. Déjenme ver, aquí está el otro, por si acaso ustedes quieren hacer alguna pregunta para que se grabe, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerla aquí. Vamos a comenzar. Bueno, empieza este capítulo diciendo, por lo cual, o usando la Reina Valera contemporánea, por tanto, por lo cual ¿qué, verdad? Siempre hay que ir atrás, porque acuérdense que la Biblia no tenía capítulos ni versículos, sino era una carta. Entonces queremos saber de qué está hablando. Y la vez pasada vimos todos las características de la vieja naturaleza, que básicamente tienen su raíz en el orgullo, en la independencia de Dios, y pues la verdad sí nos espantamos los que estuvimos aquí viendo qué horrible es la naturaleza de la cual nos libró el Señor, pero que en cualquier momento podemos acceder a ella y volvernos a vestir con los mismos harapos que teníamos. Y cuando actuamos en la carne, no diferimos mucho de los no cristianos, porque tenemos la misma carne, la misma pecaminosidad. Por eso la palabra de Dios nos invita a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, y no satisfaremos los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, automáticamente la carne queda neutralizada. Ya vamos a entrar en esas partes aquí en Romanos y en otras partes de la palabra de Dios, donde vamos a comprobar que los originales dicen que si tú estás en el Espíritu no estás en la carne. O sea, no puedes chiflar y comer pinole, no se puede hacer las dos cosas. El secreto de la vida cristiana es mantenerse todo el tiempo en el Espíritu, todo el tiempo como Jesús lo haría. Y entonces explicamos la horrible característica, la gran maldad que tiene nuestra naturaleza pecaminosa, que ha quedado crucificada con Cristo. Y el versículo 32 dice, y aunque saben bien el juicio de Dios, está hablando de todos aquellos que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, aunque bien saben el juicio de Dios, está hablando de juicio, en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pues no solo las hacen, ellos también las hacen, sino que también se regodean, se complacen con los que las practican, les aplauden. Vimos la semana pasada cómo a este hombre vestido de mujer que le quiso dar esta sorpresa a su papá, ¿verdad? En lugar de sentir el dolor del papá, ellos le estaban aplaudiendo, Es esta generación en la que vivimos, que no solamente no quiere hacer lo bueno, sino que se complace con los que practican las mismas cosas. Entonces, por eso dice el capítulo 2, por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo porque haces las mismas cosas que ellos hacen. Este capítulo
nos describe al clásico hombre y mujer que siente que es mejor que otros. Le llamamos los cristianos el moralista, el que siente que porque no hace exactamente con la misma intensidad las cosas que dice el capítulo 1, es mejor que otros. Y como no tiene otra manera de desviar la atención de sus propios pecados, comienza a poner el juicio en otras personas. Déjenme subirles un poquito el tamaño de la letra para que se pueda ver mejor. Y este tipo de personas no se dan cuenta que están en la misma categoría que todos los demás. Y entonces, para evitar sentirse mal, comienzan a decir, bueno, ¿ya viste a fulana? ¿Ya viste a Perengano? Él es peor que yo. Y bueno, sí, yo, pero ¿y qué de aquel? ¿Verdad? Y Jesucristo a varios de esos los tuvo que ubicar varias veces. ¿Se acuerdan las veces cuando, no sé, creo que fue el apóstol Pedro, el que le dijo a Jesús, oye, ¿y qué de aquel? De Juan, el que estaba... Jesús estaba hablando con él, le estaba reconviniendo porque 3 veces lo negó, ¿verdad? Estaba dándole la oportunidad de arrepentirse y en medio de la conversación, ¿y ese qué? Juan. Y voltea a Jesús y dice, bueno, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú. Y entonces se hizo famoso malinterpretando esas palabras de Jesús. Dijo, ese cuate nunca se va a morir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, o sea, la carne no entiende, ¿verdad? Jesús estaba diciendo, si yo quiero hacer con él lo que se me dé la gana, inclusive darle la vida de 2000 años, 3000 años si yo quiero, ¿a ti qué? Es lo que estaba diciéndole, ¿verdad? O sea, tú no tienes que estar fijándote en los demás. Pero los moralistas juzgan a otros y lo peor es que no tienen excusa porque internamente ellos están haciendo lo mismo. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo mismo que juzgas es lo mismo que haces. ¿No te ha pasado que de repente criticas a alguien y te cachas haciendo exactamente lo mismo que estás criticando? Porque así es, no podemos confiar en nuestro corazón. Y luego el contexto anterior habla del juicio, ¿verdad? Pues inmediatamente el apóstol Pablo empieza, todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad, es verdadero, es un juicio justo. Nuestro Dios es un juez que juzga según la verdad, justamente. Así que hay un juicio para todos nosotros. Ahorita vamos a ver más adelante que los judíos en esa época tenían un concepto de que ellos no iban a ser juzgados con la misma severidad que los demás. Es más, que como eran hijos de Dios y eran escogidos, pues nada les iba a pasar a ellos. En cambio, pobres de aquellos gentiles, ellos sí son los malos, ellos sí no son como nosotros. ¿Te acuerdas de ese publicano que se daba golpes de pecho y decía, gracias te doy porque no soy como aquel o por no ser mujer, o etcétera, etcétera? Los judíos, o sea, se dan golpes de pecho, ¿verdad? Diciendo, yo soy mejor que aquel, ¿verdad? Entonces dicen, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, y aquí la palabra clave es los que están practicando, es contra ellos el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. O sea, Dios no tiene necesidad de que le presentes argumentos, Él conoce las intenciones de tu corazón. El versículo 3, y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Les repito, había una creencia en los judíos de orgullo que les hacía pensar y creer que ellos iban a estar exentos del juicio de Dios. Al ratito te voy a poner 2 citas de un libro apócrifo, que por eso no está en la Biblia, esos libros. Ese libro fuera del canon, una de las aberraciones que dice es eso precisamente, que los judíos van a ser exentos, pero los demás sí vamos a ser juzgados. Y Pablo echa por debajo todo eso, dice, es parejo, mi Señor. Tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas, ¿a poco piensas que escaparás del juicio de Dios? No hemos leído, perdón, sí. En la carta está dirigida, se le está hablando a los cristianos. Se está hablando a los cristianos de origen judío que emigraron hasta Roma, ¿verdad?
a los cristianos de origen judío que emigraron hasta Roma, ¿verdad? Pero en general es a todos los seres humanos, ¿verdad? Y empieza el capítulo 1 por mostrarnos que el Evangelio es poder de Dios, pero para todo aquel que cree. Y mira cómo dice, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. O sea, para que no se sintieran muy acá. Sí es cierto, Dios tiene un pueblo, lo escoge por gracia, es un pagano, Abraham era un pagano completamente, lo escoge y dice, de ti voy a hacer un pueblo y lo voy a adoptar. Yo lo escojo. Muy bien, empiezan los judíos a fallar y creen que por ser hijos de Dios y escogidos no les va a caer, pero la Biblia dice que el juicio siempre empieza por su casa. Y entonces este evangelio es solo para el que crea, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, si tú eres un injusto, seas de cualquier facción, vengas a la iglesia de la nueva generación en Cristo, no vivirás. Y nos va preparando para que cada uno lleguemos a la conclusión de que, oye, yo no puedo. Y luego habla de la ira de Dios, que estamos bajo la ira de Dios. Bueno, en este contexto ya pasamos al capítulo 2, donde les dice que sí, vamos a ser juzgados. Y sobre todo le está hablando a ese hombre religioso que en lugar de aceptar su juicio, empieza a desviar la atención para otros. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Verso 4, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? ¿Qué nos dice la Escritura, verdad? Que el juicio de Dios fue dado a nuestro Señor Jesucristo. Ese que nos salva, un día también nos va a juzgar. Mira, yo apunté algunas citas. Cristo dijo muy enfáticamente, en todos los evangelios casi está la misma referencia, pero me gusta cómo Lucas lo describió. Cristo dijo, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Este juicio es un juicio de condenación. No podemos condenar a alguien y mucho menos sentirnos mejor que él. Tenemos que juzgar con justo juicio. Y por eso la Biblia siempre dice, examínate, vete tú primero, ve si tienes una viga en tu ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno, etcétera, etcétera. Pero principalmente Jesús nos dejó muy en claro que no deberíamos juzgar. También dice 2 de Pedro 3, capítulo 4, ¿qué pasó? Algunos dirán, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Lo siguen diciendo, lo han dicho por todas las generaciones, ahora más que nunca. Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen igual, siguen tal como están, tal y como eran, desde el principio de la creación. Pero dice, pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios. O sea, ignoran voluntariamente, como dice la versión que conocemos, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Si nos vamos al verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo dice igual en la misma versión, sino que todos se vuelvan a Él, todos se conviertan, que ninguno se pierda, es lo que dice la Escritura. Bueno, entonces, regresando a Romanos, en el verso 4 dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia, la paciencia de Dios? La gente piensa que pues eternamente puede hacer lo que quiera, siempre va a salir bien librado, y no es así. Y como te comparas y empezamos a compararnos con alguien peor que nosotros, pues entonces la comparación sale muy bien, ¿verdad? Porque pues yo quedo como, wow. O sea, no me comparo con alguien que está mejor, ¿verdad? Siempre me comparo con el que está más mal que yo y entonces ya me consuelo, ¿verdad? Y empiezo a juzgarlo a él. ¿Ya vieron? Él. No me vean a mí, véanlo a él sí. Y nos se olvidaban estas personas, o nos olvidamos, vamos a tomarlo personalmente, de que Dios
está deteniendo su juicio solamente para llevarnos al arrepentimiento. Pero dice el verso 5, pero por la obstinación y por la dureza de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo. Wow, qué bonito es ahorrar, ¿verdad? Y ir ahorrando dinero, ahorrando, ¿cómo se llama? Bienes para, no sé, tu jubilación. Siempre tratar de guardar cosas buenas. Sabes que los impíos lo que están ahorrando, lo que están acumulando es ira. Y cada día más ira, y cada día más ira. Y va a llegar el momento en que, como decimos, le colmamos la paciencia al Señor. Dice que viene un día, o sea, para el día de la ira. Hay un día de la ira profetizado desde el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo Testamento, de que va a haber un día del juicio, y ese juicio no va a ser con misericordia. Ya tuvo Dios suficiente misericordia, dice aquí, tolerancia, benignidad, paciencia, pero llega un momento que ellos empiezan a acumular ira para sí mismos, para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Cuando Dios revelará su justo juicio. Bueno, no tengo esta cita, pero yo recuerdo que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, perdón, ¿qué estoy haciendo? Perdón, Juan. En el capítulo 5, el Señor Jesús dejó muy en claro su papel y dijo que todo el juicio se lo había dado al Señor. Dice, entonces Jesús les dijo en el Juan 5:19, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará para asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. O sea, este Cordero que vino a ponerse como sacrificio y tomar nuestro pecado y el castigo que merecían nuestros pecados, ahora va a ser el mismo que nos va a juzgar. Por eso las obras de Dios, la mejor obra, bueno, vamos a entrar a eso, pero no me quiero adelantar, pero el Hijo es el que va a tener el juicio. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y termina diciendo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Siempre que en la Escritura tú escuches y veas esta expresión, el que oye mi palabra, no pienses que se trata de escuchar ahorita, como ustedes están sentados ahí y están escuchando lo que estoy diciendo. La Biblia, en el lenguaje hebreo, oír es obedecer. Cuando no oyen la palabra, dice, ustedes no oyeron la voz de Dios. Y dice, no, sí la oyeron. No, se refiere a que la oyeron, pero no la obedecieron. Entonces, siempre que hable de oír mi palabra, por eso el que cree, también, este es el otro concepto, creer en la palabra del Señor es hacer conforme a lo que tú crees. Por ejemplo, no sé, dejen ponerles un ejemplo. Si yo creo que el hombre necesita hidratarse, y digo, yo creo que los seres humanos necesitamos tomar cierta cantidad de agua al día y no me la tomo, la pregunta es, ¿realmente lo creo? Creer no es decir, creer es actuar convencido en lo que dices creer. Tomar acción. Entonces, tanto oír, escuchar, como creer en el lenguaje bíblico siempre habla de una acción, no nada más es de, sí, pienso que Jesús es el Señor. No, yo lo hago Señor de mi vida. ¿Qué significa? Que yo me rindo a su voluntad, yo pregunto qué es lo que quieres que yo haga, Señor. Todos los que se han convertido empiezan así, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a mí me pasó exactamente lo mismo y con los que platico les pasó exactamente lo mismo. Ahora sí, Señor, ya estuvo, tú mandas. Tú eres el Señor, haz de mí lo que tú quieras. Esa es una conversión.
no es una creencia superficial, no es un escuchar de que cuántos mensajes, mire yo, cuántos mensajes escuché, yo sí fui muy privilegiado, oí tanta palabra durante mis primeros 19 años, 18 años, pero la verdad, hasta que yo obedecí el Evangelio es cuando yo nací de nuevo y tuve vida eterna, de lo contrario habrá juicio. Entonces repito, todo el juicio se lo ha dado el Señor al Hijo y es muy importante que ellos en Romanos el Señor les está aclarando esta doctrina, ¿verdad? Entonces dice, llegará el día que por la dureza de tu corazón y la obstinación vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Ninguno de los juicios de Dios va a ser injusto. El versículo 6 en adelante nos dice que en él, en ese juicio, pagará a cada uno conforme a sus obras. Estos 3 versículos. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Aparentemente uno pensará, bueno, aquí está hablando de obras, ¿no? Está hablando de las obras. ¿Qué? Entonces, ¿realmente somos salvos por obras? No. Toda la Biblia tiene una consistencia tremenda. No somos salvos por obras. Pero, fíjate cómo 7, a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? Vida eterna. O sea, a los que buscan la vida eterna, los que han creído en el Hijo de Dios. Porque después nos revela que ningún hombre, a menos que el Espíritu Santo los resucite, puede, estamos muertos en delitos. El muerto ya no busca vida, o sea, ¿cómo va a buscar el muerto inmortalidad? Es el vivo el que busca gloria, honra e inmortalidad. Y castiga a los que desobedecen la verdad, siguen la injusticia. El 9 dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Ya les volteó la tortilla completamente. Así como creían ustedes que primero la bendición venía para los judíos y después para los demás, bueno, ok, entonces quiero también decirles que también el juicio comienza con ustedes, judíos. Y cuando nosotros como iglesia seguimos, la Biblia dice, el juicio viene por la casa de Dios. Entonces primero siempre somos nosotros, en ese caso, primero los judíos, porque a ellos se les reveló el Evangelio, a ellos se les reveló el plan de Dios, pero también para los que no lo son, igualmente parejos, ¿no? Miren, aparentemente parece que somos juzgados o salvados o condenados por lo que hacemos. Déjenme llevarles a Juan capítulo 6. Justo después qué revelación, justo después del 5 sigue el 6, ¿verdad? Qué revelación tan grande tengo hoy el día. Pero mira, en el 6, el Señor les dice en el 22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se había ido solo. Entonces fueron, rodearon el lago, ¿verdad? Y lo encontraron. Bueno, el Señor comienza a predicarles y fíjate lo que dice. Jesús les respondió, fíjese, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron bien satisfechos. Son ustedes bien ventajosos, nada más quieren egoístamente lo suyo. Y luego dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, a ver, vamos a analizar. A ver, ustedes nada más me siguen porque yo les traje tortas, solo por eso, ¿verdad? Y dicen, no, pues vamos a seguir a Jesús, nos conviene, nunca vamos a padecer hambre. Y luego les dice que trabajen por una comida, o sea, que hagan obras por una comida, pero no la comida que se echa a perder, sino la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjense la pregunta que hacen los demás en ese momento, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como buenos judíos sabían que no se trataba nada más de oír, sino de ¿qué?
de poner en práctica las obras de Dios. Contestación, atención. Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces somos salvos por una obra. ¿Cuál es la obra? Creer en el que Él ha enviado. Toda la Biblia tiene un solo tema, se me fue la palabra, bueno, armonizada, voy a decir así. Toda la Biblia está armonizada, no se contradice, pero hay que entenderla. Por eso estamos tomando ahorita el libro de Romanos un poquito ya más despacito, para poder ver la doctrina que está alrededor de Romanos, y el apóstol, que obviamente sabía todo lo que Cristo había dicho y hecho, y lo había sabido por revelación, porque Cristo estuvo discipulándolo personalmente a él. ¡Qué tremendo! Él sabía cosas que nadie pudiera haber sabido, excepto los discípulos, a menos que alguien estuviera ahí presente. ¿Quién se los reveló como la mesa del Señor? Y yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que la noche que fue, ¿quién le dijo todo eso? Cristo. Era una cosa tremenda la relación que el Señor tenía con Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol para nosotros. Perdón, pastor, pero Sí, dijiste Juan y ese es Pablo, ¿no? perdón. Sí, había dicho, se lo reveló a Juan. Se le reveló a Pablo, perdóname, sí, perdóname. Sí, discúlpeme. Qué bueno que están despiertos. Lo dije para ver quién estaba despierto. ¡Ah! Es Juan Pablo. No. ¿Qué pasó? Sí están despiertos, gloria a Dios, gracias a Dios. Continuamos con Juan, es que estoy en Juan 6:29, perdónme, me fui con Juanito, me emocioné con Juan. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que ha enviado. Ok, regresamos a Romanos, vamos a regresar a Romanos. Estamos en el verso 7 y 8. 7. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Miren, no se trata en la vida cristiana de creer un día y al rato ya no creo. ¿Cuánta gente vive el cristianismo por etapas? Lo vemos caliente, compartiendo, viniendo a la iglesia, y después bien frío, ¿no? Y otra vez, y cree por un lado y no cree por el otro. Aquí la palabra es perseverando. Juan 3:16, el famoso versículo que todo el mundo conoce, que por cierto aquí lo tienen en automático, aquí no, mira, ya no, estoy buscando aquí versículos, y bueno, sí, aquí todavía sí, todas estas cosas que están aquí a la derecha, son versículos que uno puede ir poniendo, y por default te da Juan 3:16, mira, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice que en Él creyó un día, ¿verdad? O que en Él, pues voy a creer, sí, Padre, yo voy a creer. No, es aquel que permanece creyendo. Entonces, el concepto de vida eterna es para aquellos que de veras han hecho de Jesús su Señor. Yo les he dicho que la mejor ilustración de la vida cristiana es el casamiento. Tú no estás casado una semana y a la siguiente semana estás divorciado. No. O estás casado o estás soltero, y te divorcias, estás en un estado de divorcio, ya estás en un estado. No puedes decir, es que el mes pasado estaba divorciado y este mes estoy otra vez casado. Y el próximo pienso divorciarme también. No es posible. O sea, es una relación, es un pacto que uno hace con un ser humano, y entonces en las buenas, en las malas y en las feas. Aquel que cree, el que perseverando en el bien hacer, es lo que está diciendo Romanos, el que está perseverando. ¿Ok? Versículo 7. Perseverando en el hacer el bien, o en el bien hacer, como dice la 60. Buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan, no obedecen la verdad sino la injusticia. Versículo 9. Habrá sufrimiento y angustia ¿para quiénes? Para todos los que hacen lo malo. En primer lugar, para los judíos, órale, qué trancazo, pero también para los que no lo son. En cambio, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. Y repito, ¿quiénes son los únicos que podemos hacer lo bueno? Los que tenemos el Espíritu Santo.
En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. O sea, para los gentiles, dice en el original. Porque ante Dios, todas las personas son iguales. ¿Estás conmigo? Todas las personas son iguales. Tengo aquí el Salmo 62, 12, que dice, tuya, Señor, es la misericordia, tú das a cada uno lo que merecen sus obras. Apunta ese versículo, Salmo 62, 12. Señor, tú eres un Dios misericordioso, pero ¿sabes qué? Tú le das a cada uno lo que merecen sus obras. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la obra, que crean en el Hijo de Dios. Pero otra vez, ¿qué significa creer? Vivir, hacer. O sea, si dices que eres americanista y le echas porras a otro equipo, pues ¿cuál? No, ya no eres americanista, ¿verdad? Entonces, Ese nomás le iba. Que le va y lo lleva. ese eslogan está muy bueno, hasta parece cristiano, ¿no? Porque no le vas sino lo llevas en el corazón. A Cristo igual, ¿verdad? No le vas, lo llevas en el corazón. Miren, en el pasaje que les dije del pan de vida, cuando Jesucristo les dice, ustedes vinieron por el pan que perece, busquen el pan que permanece. Mira, vamos ahí, por favor, porque este es importante, este pequeño paréntesis. Juan 6. Miren, Juan 6 es un capítulo muy especial porque es el momento donde muchos lo abandonaron. Porque dijo Jesús, yo soy el pan del cielo, que descendió del cielo, el que me come tendrá vida eterna. Dice, el pan, versículo 33, y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, pues danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, versículo 35. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. ¿Ya se fijaron que es diferente ver a Jesús, estar con Jesús, a creer? Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo eche fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Bueno, hermanos, viene la murmuración de los judíos, y entonces el Señor les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. A ver, ¿se acuerdan de esa expresión? Aquí está, miren. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esa es la comida que a vida eterna permanece, o que, como dice la Reina Valera contemporánea, que permanece para vida eterna. Esa es la que deben trabajar. Esa es la que deben esforzarse por comer. La vida que da, la carne que da vida eterna. Ahora, miren, atención, pongan esto. Dios no quiere que vivamos con Él, sino que Él sea parte de nosotros y nosotros parte de Él. Cuando tú comes un pan, ese pan viene a ser parte tuyo. Se integra a tu ser. Te alimentas. ¿Por qué decimos que nos estamos alimentando? Porque todo lo que comemos termina siendo parte nuestra, ¿verdad? Tiene aminoácidos, tiene proteínas, tiene vitaminas. O sea, por eso dice el dicho, tú eres lo que comes. Comes a Jesús, eres cristiano. Bebes a Jesús, tienes a Cristo en el corazón. Él es tu Señor. Entonces, el Señor no quiere que lo tengamos nada más a un lado. Quiere que sea parte de nosotros. Por eso dice, el que come, el que me ingiere, el que me invita a entrar en su corazón. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la figura dentro de. No se puede comer algo por fuera. Tienes que introducirlo en tu interior. Y entonces serás salvo. Esa es la figura que Romanos nos está proveyendo. Tengo otra cita aquí, Deuteronomio 10:17. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses, le dijo Moisés al pueblo de Israel, y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta mordidas, dicen los mexicanos, ni acepta sobornos. No sé cómo digan ahí en Perú, cuando le das un dinero al policía para que no te infraccione.
soborno. Bueno, nosotros decimos mordida, no sé por qué, de dónde venga eso, pero bueno, ¿no? Y entonces le da su mordida. A Dios no lo puede sobornar. O sea, cómo vas a intentar sobornar al Señor? Él no hace acepción de personas, así que pónganse buzos, ¿verdad? Miren, ahora déjenme darles esta idea que tenían. Voy a cambiar una Biblia católica que tiene los libros deuterocanónicos, o sea, los libros que no están en el canon. Y miren lo que dice esta cita del libro de Sabiduría, capítulo 11, versículo 9. Ellos creían esto para los judíos. Para ellos, o sea, para los mundanos, dice, la prueba no había sido más que una suave corrección. Perdón, para los judíos. Para ellos, dice el autor de Sabiduría, para el pueblo, la prueba no había sido más que una suave corrección. En cambio, veían cuán grande castigo aumentaba a los impíos cuando los azotaba tu justa cólera. Siempre creyeron que como ellos eran los escogidos, con ellos era Dios suavecito, suavecito, ¿verdad? Mira otra cita, ¿verdad? Aquí tengo otra cita del libro de Sabiduría, por lo cual sabemos que no está en el canon. Sabiduría 12:21 en adelante, dice, Dios, pero con tus hijos actuaste todavía con más miramientos, ya que estabas ligado a sus antepasados por juramentos, alianzas y tantas otras bellas promesas. En pocas palabras, como le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob que harías una gran nación, por eso pues no puedes castigarlos, Señor. No puedes, porque pues y juraste que los amabas y que eran tus niños consentidos, de tal manera que cuando castigas a nuestros enemigos con moderación, lo haces para que aprendamos, para que pensemos en bondad cuando nos toque ser jueces, y para que confiemos en tu misericordia cuando seamos juzgados. A los que vivían alocadamente en el mal, los castigaste por medio de sus ídolos abominables. Habían llegado muy lejos por los caminos, como dioses a los animales más feos y más despreciables. Se habían dejado engañar como niños sin juicio. Y sigue la lectura diciendo que ellos sí son a ellos no les va a pasar nada porque ellos son hijos de Dios. Pero ¿cómo juzga Dios a los que no son judíos? Y Pablo echa afuera todo ese pensamiento diciendo, el juicio, ¿por quién va a empezar? Por ti, judito, por el pueblo de Dios y después por los demás. Dios no hace distinción de personas, dice en esta misma Biblia católica, no he cambiado de versión, Biblia, dice aquí, latinoamericana, Romanos 2:11, porque Dios no hace distinción de personas, o sea, acepción de personas. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué horas son? Ok, ya se me acabó el tiempo. Vamos a terminar rápido. Romanos 2:12. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley, serán juzgados por la ley. Esta es la clásica pregunta que te hacen los inconversos. Dice, bueno, y otra vez, le estás hablando a ellos, ¿y qué va a pasar con los indios aborígenes de la isla Tincuncán? Cálmate, estoy hablando contigo, estoy hablando de lo que te va a pasar a ti. No, sí, pero si ellos ¿qué? Ellos nunca los han evangelizado, ni siquiera saben leer y escribir, ¿qué va a pasar con ellos? Y Pablo, a ver, espérame, todos los que han pecado sin haber tenido la ley, van a perecer sin ley, pero de todos modos van a perecer. Y todos los que han pecado bajo la ley, pues por la misma ley, van a ser juzgados. ¿Qué dice el versículo anterior? Que Dios no hace acepción de personas. Ante Dios, todas las personas son iguales. Es otra manera de decir que no hace acepción de personas. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley. ¿No les estaba diciendo hace 5 minutos que Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen? La obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. O sea, al revés. O sea, palomita en ese caso. Hay paganos que nunca han leído la Biblia y a veces hacen cosas que la Biblia dice. O sea, qué tristeza, ¿no? Que los que no tienen ley no conocen la palabra y están haciendo lo que la palabra dice.
Y de esa manera demuestra que llevan la ley escrita en su corazón. Hermanos, a todos los seres humanos Dios nos dio una ley escrita en el corazón. Es a lo que llamamos la conciencia. Todos tenemos una conciencia. Cuando era chiquito, pues aprendí que Disney le llama Pepe Grillo. Esa es la conciencia. ¿Se acuerdan de la caricatura de Pinocho? ¿Verdad? Que el Pepe Grillo, que es la conciencia, se le aparecía, no hagas esto, no vayas para allá, no dejes de ir a la escuela, no te saltes las clases, y trató de ayudarlo, pero no entendió. Es más, cauterizó la conciencia, lo apagó, lo escondió al Pepe Grillo, ¿verdad? No me hables, yo voy a hacer lo que se me da la gana, ¿no? Hermano, todos tenemos esa conciencia escrita en nuestros corazones, nada de que, yo no sabía que esto no era malo, por favor. Pues su propia, ¿qué? Conciencia le da testimonio y sus propios razonamientos lo acusarán o lo defenderán. Con Dios no podemos jugar el juego de que, yo no sabía. A mí no me predicaron, mi papá era católico, apostólico, remono. No, espérate. Tú tenías conciencia. Dice, ya vimos en el capítulo 1 que Dios se reveló en toda la creación, puso leyes leyes universales, y dice que en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo, ¿qué cosa? Aquí está la clave. ¿Qué va a juzgar? Las intenciones del corazón, lo secreto, lo escondido conforme a mi evangelio. Porque ¿cuántos de nosotros podemos aparentar que somos? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer cosas? Yo creo que los cristianos, algunos se merecen un Oscar porque actúan increíble, ¿no? Se merecen un Oscar. Cualquiera dice, qué bárbaro, ¿no? Pero Dios mira los secretos de tu corazón, los secretos del mío, y Él va a juzgar lo interior conforme a las obras. Porque cualquiera diría, oye, pues yo conozco paganos que hacen buenas obras, sí, cierto, hacen buenas obras, y a veces tal vez más buenas obras que nosotros. La pregunta es, ¿cuál es la intención de esas buenas obras? ¿Qué es lo que Dios está viendo cuando ellos están haciendo una buena obra? Y eso es lo que juzga el Señor. ¿Me estoy explicando? O sea que nadie nos libramos. Ahora bien, ¿tú te llamas judío? No, ¿preguntaste a quién le va a dirigir a la carta? Bueno, a los judíos que habitaban en Roma. Ahora bien, ¿tú te llamas judío? ¿Confías en la ley? Y te enorgulleces de tu Dios. ¿Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor para la ley? Así te lo ha enseñado, lo que la ley te ha enseñado, así te lo han enseñado. Versículo 19. ¿Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas? Instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Wow. Bueno, ¿quién quiere seguir siendo maestro de niños y de adolescentes aquí, de jóvenes? Porque nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Los que compartimos, ¿qué tal si le dejamos ahí? De hecho, hermanos, como tengo otra versión, no está separada, pero yo nada más quería predicar hasta el versículo 18. Bueno, vamos a dejarle ahí, ¿qué les parece? Pero se está poniendo interesante, ¿no? Recuerden los principios. Somos juzgados por una sola obra, creer en el Evangelio. Y creer significa obedecer. Dios va a juzgar lo más profundo del corazón de los seres humanos, y lo único que nos puede salvar es Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una conciencia. Sí, dime. Yo lo que estoy viendo, me está cayendo 20, que todo lleva a la obediencia, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Desde que Dios llamó a Abraham, por obediencia fue, ¿verdad? Todo lleva a la obediencia, sí. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de la obediencia también, ¿verdad? Uh-huh. Está haciendo que la obediencia tiene que ver mucho en nuestra vida como seres humanos y cristianos, ¿verdad? Y no nomás la obediencia, sino el creer también en la obediencia. Exactamente. Creer significa obedecer. Creer significa obedecer. No puedo decir que creo y no actúo conforme a lo que creo, porque en realidad no lo creo entonces. Lo que estoy demostrando es que no lo creo. Si yo digo que es bueno comer un plátano todos los días por el potasio
y me preguntas, ¿y cuántos plátanos se comió esta semana? Ninguno. Pues yo creo que usted no cree que el plátano le trae potasio. No, sí lo creo, te juro, yo lo leí. Pues no, no se nota. No lo está comiendo. Eso es como algo que siempre ven remedio en internet y lo mandan y lo postean para que los demás... Para que los demás lo hagan, pero no uno, ¿verdad? Sí. Sí, yo tengo, ¿cómo se llama? Azúcar en la sangre, ¿cómo se llama? Azúcar en la sangre, diabetes. Y encuentro un buen tratamiento y se lo mando a los que tienen diabetes. Y yo no lo hago, ¿verdad? Pues más o menos es esto lo que estamos viendo. Vamos a dejarle ahí. Nuestro hermano Braulio está visitando a su mamita, está un poco enferma, ya está grande su mamita, más de 80 años, y están orando para que Dios haga su voluntad y que, ¿qué les parece si comenzamos orando por él, para que Dios lo use y afirme a su parentela y pues Dios tenga misericordia? Tal vez quiera regalarle muchos más años de vida a su mamita. Me dijo el nombre ayer, le dije, dame tu nombre, ya se me olvidó el nombre de la mamá de Braulio. Déjenme ver si me puedo acordar. Bueno, pero Dios sí la conoce. Pongámonos de pie y así vamos a introducir. Le voy a dejar a mi hermano Chemito que le delegó este momento de oración. Vamos a comenzar con esto, si me acompañan. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de mi hermano Braulio, que tal vez nos está mirando en este momento, y su mamita también. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares, Dios. No te alejes, te lo pido hoy. Oh Señor, es la oración de un anciano, es la oración de alguien que ha vivido una larga vida. Te doy gracias, Señor, porque ya podemos decir que ha vivido tu sierva una larga vida, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, afírmala en ti para que ella vaya segura a vivir los últimos años de su vida en ti, Señor Jesucristo, conociéndote, amándote, disfrutándote, Señor, y que esté preparada para el día en que tú la llames a cuentas, como a cada uno de nosotros nos llamarás a cuentas un día, Padre Santo. Gracias por la obra de Cristo Jesús. Te ruego por mi hermano Braulio, para que tú lo unjas con poder y con mucha fe, Señor, para ir a mostrar las maravillas de Dios, las obras de Dios, pero la más importante, hoy lo vimos, Señor, es predicar el Evangelio, Señor. ¿De qué nos sirve ser sanados en nuestros cuerpos si vamos a ser echados completitos al infierno? Tú lo dijiste, Señor Jesús. ¿De qué le serviría al hombre? Dice, mejor entrar tuerto al reino de los cielos que enterito al infierno. Mejor sin un brazo al reino de los cielos, manco o cojo al reino de los cielos, que entero y sano, entre comillas, y ser echado al infierno, Padre. Gracias, Señor, porque este cuerpo es importante, pero no lo es más que importante que la comida que permanece, Señor, para vida eterna. Ayúdanos a permanecer, Señor amado. Ayúdanos a no juzgar a los demás. Ayúdanos a ver cada predicación primero para nosotros y no para el que tenemos a nuestro lado, no para el que vino. ¡Ay, qué bueno que vino esta hermanita, le tocó! No, Señor, no permitas que seamos así, sino que tomemos todo para título personal, Señor. Tomemos todo para nuestra edificación. Sepamos que nos estás hablando a nosotros, los que compartimos primeramente, y después a todos los que están escuchando. Gracias te damos, Señor Jesús. Pedimos tu bendición en esta publicación para que muchos escuchen esta meditación de tu palabra y nos arrepintamos todos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias por tu paciencia. Amén.